Llegó a mis manos este libro, Un daño irreparable. Le ha dado la vuelta a todos los medios de comunicación y a nivel internacional. Con el rostro de Hugo López-Gatell, todavía subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, el hombre que en sus manos tiene el manejo de la pandemia de COVID-19, que todos sabemos es un desastre. Este hombre que ve usted en pantalla, a través de YouTube, dijo que no iba a haber más de 6,000 muertos y que si llegábamos a 60,000 iba a ser una gran catástrofe. Bueno, pues ya vamos rumbo a 151,000 muertos y el hombre tan campante, hasta se ríe en sus transmisiones, hasta se ríe, tiene todo el descaro de reírse, ¿no? Por sus intereses de carácter político, ¿no? Bueno, este libro lo escribe la doctora Lori Ann Jiménez Fibie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Doctora, me da mucho gusto saludarla, bienvenida al Heraldo Radio, gracias por tomar esta llamada telefónica. Claro, no tiene nada que agradecer, al contrario, el gusto es mío. Yo le agradezco mucho su disposición, le agradezco mucho su disposición. Ya ha hecho usted varias entrevistas sobre este libro, pero ha causado un verdadero terremoto dentro del ámbito político, más en el político que en el médico, porque usted lo único que está haciendo es confirmar lo que ya todos los médicos saben sobre este personaje y el manejo de la pandemia. ¿Qué la llevó a usted a hacer esta recopilación? Y por cierto, de una forma muy rápida, sobre todo por las fechas que logro identificar dentro de la recopilación y la descripción que usted hace de todos los acontecimientos, doctora. Sí, claro. Bueno, pues la motivación es a manifestarme en redes sociales, a alzar la voz, a tratar de proporcionar información sobre lo que estaba pasando. La intención es simplemente dejar un testimonio documentado que permita comprender los eventos que nos han traído aquí, es decir, que cuáles son los errores a nuestro país en la situación tan lamentable de tener que estar pues llorando la pérdida de lo que ahora sabemos que es más del doble, ¿verdad?, de muertos. Ahorita estamos registrando 153,639 defunciones por COVID-19 en México, pero bueno, pues con el exceso de mortalidad y estas revelaciones que nos permitieron la publicación de ayer del INEGI, pues en realidad aquí la cifra es más cercana a 400,000. Hemos perdido 400,000 mexicanos en menos de un año a causa de COVID-19. Y lo que uno debe pensar o preguntarse, creo que todos nos preguntamos, ¿esto realmente, el problema aquí realmente es el virus? ¿O son las autoridades que han manejado mal este problema, ¿no? Entonces, esto que está pasando ahorita, se veía, yo he venido hablando de esto desde el mes de abril. Entonces, ya teníamos en mayo, en junio del año pasado, predicciones que decían, y estuve en redes sociales diciendo, si en diciembre vamos a llegar a 100,000 muertes, si no algo se corrige, se tiene que corregir antes de que entre el invierno, la temporada de influenza, toda una serie de cosas, ¿no? Pues sí, todo cae en oídos sordos y finalmente es lo que pasó, ¿no? Precisamente es lo que pasó. Entonces, pues la intención es dejar un testimonio documentado, esa es una, y principalmente la intención es que algo se rectifique, evidenciar lo que ha sucedido mal para que haya un cambio de rumbo, se rectifique y se disminuya la pérdida de vidas, ¿no? Su esfuerzo, yo creo que es muy loable, doctora, en hacer una recopilación de información que desde el punto de vista crítico pues pueda generar la idea de una rectificación. Pero si algo hemos aprendido en estos poco más de 2 años de esta nueva administración, que lo que menos hacen es rectificar por un asunto que tiene que ver con la soberbia de la ideología política. No van a rectificar, doctora, ni con esto, ni con nada, ni cuando se vayan y dejen de ser gobierno van a rectificar nada. Sin embargo, me parece que es muy interesante lo que usted escribe, hace un trabajo, una práctica y muy clara crónica de todo lo que ha sucedido en el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Esto me parece muy bien. Pero hablando de lo que ocurre en México, usted en este texto señala concretamente a un culpable. ¿Podemos hablar de culpables cuando sabemos que la pandemia de COVID, pues prácticamente en todo el mundo, pues está fuera de control? No,
bueno, desde luego que podemos hablar de culpables. Sí. Aquí hay culpables y tienen nombre y apellido, así muy fácilmente. Sí. Porque desde luego esto es una pandemia. Pandemia por definición misma significa que está alrededor del mundo, es decir, que esto está afectando. Hoy existen 219 países y territorios alrededor del mundo que registran por lo menos un caso de COVID, ¿no? Sí, pero de todos esos, es decir, no a todo el mundo le ha ido igual, ¿verdad? Nosotros, el día de hoy, vamos a estar en la tercera posición de los países que han registrado el mayor número absoluto de muertes. Vamos a rebasar a India. India es un país que tiene una serie de problemáticas, entre otras, pues tiene 10 veces la población que México, ¿verdad? De México. Tiene muchos problemas sociales, económicos y de otros tipos y una población mucho más densa y grande que la nuestra. Hoy vamos a rebasar a India y vamos a quedar en ese deshonroso tercer lugar detrás de Estados Unidos y Brasil. Es decir, Estados Unidos, Brasil y México, los 3 países que peor han manejado la pandemia. Entonces, cuando la gente dice, no, pues es que esto está azotando a todo el mundo, no, discúlpenme, pero vamos a decir, o sea, en Vietnam se han muerto 30 personas, ¿verdad? Es decir, en Taiwán se han muerto 7, en Nueva Zelanda 20 y tantas personas. Es decir, no, los países que suman en los miles, ¿no? Son solamente de 1,000 muertos o más, son 86 de esos 219 que acabo de mencionar, ¿no? Pero los que suman más de 10,000, vamos a decir, más de 10,000 muertes, son únicamente 33 países. Pero quienes suman más de 100,000, pues es que solo son 5. ¿Sí? Entonces, no es cierto que esto está azotando a todo el mundo. Esto no está azotando igual a todo el mundo. Aquí lo que estamos viviendo es consecuencia directa de las decisiones y acciones que ha tomado nuestro gobierno para gestionar esta crisis. Una gestión que entiendo, en lo que he podido leer, una gestión que tiene más que ver con lo político que con lo médico, ¿no? Que con lo que tendría que ser una estrategia de salud, como México lo hacía de manera tradicional en el pasado, doctora. Sí, así es decir que aquí las decisiones, desde luego, pues no están basadas en una evidencia, en un criterio científico, ¿verdad? Un criterio, aquí las decisiones se han ido tomando de forma arbitraria y muchas veces improvisada, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿cómo puede uno pensar que es un científico el que está a cargo de esto, cuando el quehacer científico mismo se define completamente diferente? Es decir, el quehacer científico, por su definición propia, es un quehacer que va tras las evidencias, que persigue evidencias, cambia, evoluciona, se transforma de acuerdo con las evidencias. Aquí la estrategia que se tiene se sentó, como lo dijo López-Gatell, ¿no? Lo dijo en una conferencia de prensa por allá del mes de agosto. No, aquí no es necesario rectificar. Aquí escogimos una estrategia en el mes de enero y esa va a ser la estrategia que vamos a seguir por el resto de la pandemia. Sí. Quiere decir que el subsecretario tiene una mentalidad de el señor va derecho y no se quita, ¿no? Sí, es decir, se suman los muertos, se suma la catástrofe económica, social, sanitaria. Estamos 400,000 muertos. Es que hay que entender la dimensión de esa tragedia. Sí. Estamos hablando que es la tragedia más grande en cuanto a pérdida de vidas. Si hacemos a un lado las muertes por las cuestiones de narcotráfico y a la Revolución Mexicana, es decir, solo esas rebasan lo que el caos que nos está ocurriendo ahora en términos de pérdida de vidas. Sí. Entonces, pues sí, es realmente muy lamentable. Yo creo que hay que señalarlo, hay que seguir alzando la voz para que esto cambie. Desde la sociedad, desde luego, nosotros tenemos una responsabilidad en todo esto, debemos hacer nuestra parte, pero yo creo que aquí hay culpables y hay que señalar. ¿Culpable Hugo López-Gatell? Definitivamente, no es el único culpable, pero desde luego, este país no tiene secretario de salud, ¿no? El secretario de salud en este país es un fantasma, sí, no, es un que aparece de repente y nadie sabe ni quién es, ¿no? O sea,
Es decir, bueno, sí sabemos quién es, pero es decir, No sé es nada. evidente que no es él quien está tomando No, decisiones. por supuesto que no. Ahora, doctora, yo quiero preguntarle la trascendencia de su recopilación y todas las fuentes periodísticas que usted ha tomado, además de las experiencias personales. Hay muchas voces de quienes hemos observado precisamente, principalmente en Hugo López-Gatell, que él pues, va a tener la argumentación en su momento de que nada más hizo lo que le ordenaba el presidente de la República, lo sumaría a él también. Este documento que tengo en mis manos y que ya muchos mexicanos hemos leído o estamos empezando a leer, podría servir como una prueba ante la Corte Penal Internacional, porque muchos mexicanos queremos llevar por lo menos al señor Gatell a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. ¿Todo esto que usted ha recopilado es comprobable como para poder sustentar una denuncia de este tamaño y de este calibre? Pues todo lo que acepté en el libro, salvo lo que es evidente que estoy poniendo como una opinión personal, es decir, todas las evidencias que siento en el libro están y hice esto a propósito. Bueno, yo me dedico a la ciencia, ¿no? Sí, claro. Estoy acostumbrada a escribir así, no se puede decir una oración sin tener que citar una referencia que lo sustente, ¿no? Entonces, todo está sustentado con las evidencias y curiosamente, pues las evidencias que se citan es el propio Gatell, ¿no? Es el propio doctor López-Gatell. Se dijo tal cosa, él es quien lo dijo, o sea, es Gatell contra Gatell, ¿no? Entonces nada más, pues ahí quedó documentado, referenciado, todas las referencias son del dominio público, se pueden consultar, etcétera, ¿no? No sé si esto sirva posteriormente para un tipo de denuncia penal ya en el ámbito legal, sí. Pues eso ya no me compete a mí, ¿no? Pero pues si sirve para eso y también si sirve para que quede un registro, vamos a decir, que permita que en un futuro no se repitan los mismos errores, sí. Pues bueno, ahí está, no sé, el uso que se le dé, pues ya no me compete a mí, pero pues ahí está la información, sí. Doctora Laureana Jiménez Sibie, una de las partes del libro que me ha dejado verdaderamente impactado es el epílogo. Oiga, qué forma de escribir, la forma en la que usted se contagió de COVID. Porque quiero decirle al público que nos está escuchando, es que la doctora contrajo el virus, pero a diferencia de lo que sucede con el 99% de las personas que nos hemos contagiado con el COVID-19, ella tiene perfectamente bien ubicado cómo es que se contagió y cómo se contagia, doctora, pues haciendo caso de una medida que usted no estaba tan de acuerdo, ¿no? De quitarse un cubrebocas durante una entrevista. La verdad es que creo que en esta parte del libro logra usted transmitir esos sentimientos pues, ¿cómo decirlo, no? De impacto, de dolor, de vergüenza, de ganas de regresar el tiempo, ¿no? De haber utilizado el cubrebocas, algo que usted ha defendido con todo durante toda su vida, doctora. Así es, así es. ¿Cómo Fue sigue? una terrible responsabilidad de mi parte y no es culpa de nadie más que mía, ¿no? Sí. Todos estamos sujetos a una situación de presión, a una situación. Desde luego, bueno, yo no soy una figura pública, ¿no? O sea, todo esto de las entrevistas y la gente de la farándula, qué sé yo, bueno, pues eso es muy nuevo para mí, ¿no? Y todo esto de repente pues llega a ser estresante, ¿no? Entonces, pues ahí en el programa donde me entrevistaron, pues sí, pues uno está nervioso, oiga, que si se quita el cubrebocas me lo quité, pero finalmente no es culpa de nadie, la culpa es mía, ¿no? Sí. Y lo narro ahí precisamente para hacer ver dos cosas. La primera es un descuido de esa naturaleza. Yo soy una persona de muy alto riesgo. Me he permanecido encerrada desde principios de marzo de 2020. No salgo de mi casa jamás. Salí esa única excepción a esa entrevista. Había salido una vez anterior a filmar un programa para Carlos Loret de Mola en su programa de Latinos. Son las únicas dos veces que he salido durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, muy cuidada, pero cuando se llegó la hora, cometí la irresponsabilidad de quitarme el cubrebocas, incluso sabiendo que esto era irresponsable, que esto me ponía en riesgo a una persona que tiene un riesgo tan alto. Yo padezco esclerosis múltiple, tengo sobrepeso, obesidad, pues, es decir, pude haber muerto, pude haber contagiado a mis hijos. Es decir,
una irresponsabilidad tremenda. Entonces, lo cuento porque es así, o sea, uno, hay que tener cuidado siempre, es decir, eso es sí, yo me cuido, pero de repente no, es que por un pequeño descuido yo pude haber muerto, o pude haber matado a alguien muy querido, ¿no? Entonces, esa es una, y lo segundo es esto, a pesar del alto riesgo que yo tengo para complicarme con una enfermedad como COVID-19, la razón por la que yo pude atravesar esta enfermedad de forma favorable, me recuperé, estuve pues un poquito ahí cascabeleando unos días, pero realmente pues no fui hospitalizada, no requerí hospitalización, no requerí intubación, salí muy bien. ¿Por qué? La razón es el tratamiento temprano. La detección y el tratamiento temprano de COVID-19 es la clave para salvar vidas. Correcto. Entonces, lo narro por eso, porque es necesario saber que la prevención y la atención temprana son lo más importante para salvarnos de esta enfermedad. Okay. Pues doctora, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Terminaremos de leer su libro, lo estamos recomendando para que el público esté en conocimiento pues de todos los fallos, de todas las omisiones y de todos los intereses paralelos a lo que debería ser el principal interés de la salud de todos los mexicanos. Y bueno, hay mucha información que se ha estado actualizando durante los últimos días. Yo le agradezco mucho, cuídese mucho, por favor, y estamos muy atentos. Ya haga caso omiso de todos los insultos que los lambiscones del presidente le avientan a través de las redes sociales. Ni las lea, ni las lea, por favor. Sí, muchísimas gracias, de verdad, un privilegio estar en su programa. Sí, para nosotros un honor. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias por su valentía. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Una valiente doctora, Lori-Ann Jiménez Sibie. Me extendí en la entrevista precisamente porque es la única científica, doctora, mujer, que se ha atrevido a hacer lo que le he pedido a todos los directores de los hospitales en este país. Y muchos doctores me están escuchando, muchos. Ella ha sido la única que ha tenido el valor de hacer denuncias y escribir este libro. Yo le he pedido a muchos, señores, hablen por favor lo que está ocurriendo, hablen por favor de lo que está ocurriendo. Bueno, pues consciente este personaje que está en esta portada de este libro,